Dejemos eso así, todo está en las manos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de todo está en las manos de Dios? Dejemos eso así, que Dios tiene el control, pero resulta ser que cada uno de nosotros somos el segundo al mando después de Dios. Es decir, somos corresponsables de nuestra vida. Si me estás viendo por primera vez, mi nombre es María Angélica Soto y te doy la bienvenida a este espacio de Reflexionando en Voz Alta. Pues sí, estaba meditando, reflexionando acerca de esto, de que muchas veces escuchamos esa palabra, no, déjalo todo en manos de Dios. Dios tiene el control y yo no estoy diciendo ni subestimando que eso no sea así. Por supuesto que Dios tiene el control. Siempre Dios tiene el control. Pero fíjense que hay algunas escrituras en la Biblia, como por ejemplo dice, despójense de sus viejas vestiduras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se va a despojar Dios? ¿Que se va a despojar Jesús? Pues no, somos nosotros los que debemos despojarnos de las viejas vestiduras. Hay cosas, decisiones, hay tantas cosas en la vida que nosotros enfrentamos, procesos que yo sé que son a veces duros, a veces más llevaderos, a veces más ligeros, pero son nuestros procesos. Y si es verdad que este espacio precisamente es para que nosotros entendamos que debemos involucrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, pero no quiere decir para nada, en absoluto, que Dios va a venir y va a solucionar nuestros problemas, que nos va a dar más paz, que precisamente Él nos va a ayudar, nos va a dar la fortaleza, la sabiduría, por supuesto que sí. Dios hace milagros y Dios es el mismo ayer y siempre. Él es el mismo siempre, en Él no hay sombra de variación. Él es fiel, Él es bueno, Él es amoroso, pero hay ciertas cosas que nos corresponden a nosotros. Nosotros de una u otra manera tenemos que aprender que no todo le corresponde hacerlo a Dios, que hay cosas en nuestra vida que corresponden a nosotros mismos. Entonces, basado en esto, he estado pensando en dar 4 puntos que hablan precisamente de ejemplos bíblicos o de citas bíblicas que nos pueden ayudar a entender un poquito más esto. La primera es que Dios da la visión, pero nosotros somos los que caminamos hacia ellos. O sea, Dios nos da el propósito, Dios nos da una dirección, Dios nos dio una promesa, pero nosotros somos los que tenemos que caminar hacia ellos. Un ejemplo de esto es Josué. Josué queda de segundo después que Moisés muere y bueno, nada, él le tocó enfrentar o tomar el liderazgo de esa gente, o sea, para poderlos ayudar a entrar a la tierra prometida. Ellos sabían que había una tierra prometida, venían escuchando esto por años y años y años de la tierra prometida. Salieron de Egipto, Dios abrió el Mar Rojo y ellos vieron muchos milagros. Pero Moisés muere y cuando esto sucede queda Josué al mando. Sin embargo, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, tu Señor, estará contigo a donde quiera que vayas. Esto es interesante, porque Él no le dice, yo voy a esforzarme por ti, yo voy a ser valiente por ti, no, para nada. Incluso cuando Moisés, retrocediendo un poquito, se enfrentó al Mar Rojo, él se quedó así, Señor, ¿y ahora qué hago? Y él le dijo, ¿cómo que qué haces? Levanta tu mano. ¿Ves? Porque le correspondía a Moisés. Entonces lo mismo le pasó a Josué. Entonces él le dice, no temas ni desmayes. Yo sé que en medio de los procesos, en medio de las situaciones que nosotros podemos atravesar, podemos tambalear, podemos tener miedo, nos puede asustar un poco la situación. Pero resulta que esta promesa que Dios le hizo a Josué se hizo evidente, porque en medio de la situación y en medio de todo lo que ellos les tocó enfrentar, ellos tenían directrices, pero ellos tenían que ejecutarlas. No iba a venir Dios a ejecutarlas por ellos. Él les dio unas instrucciones, Él les dijo que iban a caminar, que iban a dar 7 vueltas, que tenían que hacerlo en silencio.
Y precisamente como ellos siguieron esta instrucción de parte del Señor, ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Pero una vez más que ellos entran a la tierra prometida, les tocó pelear su tierra prometida, les tocó mandar espías, les tocó ver cómo era la tierra, les tocó conocer el terreno. Y nada de esto lo hizo Dios. Entonces Dios nos da la visión, pero nosotros somos los responsables de caminar hacia esa visión. Y el pasaje bíblico que les acabo de decir está en el libro de Josué, es muy conocido, Josué 1:9. Entonces hay cosas que nada más nosotros podemos hacer. No me malinterpreten, por favor. No estoy diciendo que saquemos a Dios de la ecuación. No estoy diciendo que no confiemos en Dios. Yo soy fiel creyente de que Dios hace milagros. Yo sé que hay gente que dice, no, pero es que las cosas no te van a caer del cielo. Y es verdad. Pero yo soy fiel creyente de que Dios todavía hace milagros. Y que, como dice su palabra, lo que es imposible para nosotros es posible para Él. El segundo punto, Dios te sana, pero tú tienes que enfrentarlo. Bueno, estamos alineados con lo que vamos hablando. Nosotros, de una u otra manera, hemos sido heridos, hemos enfrentado situaciones difíciles. Solamente nosotros sabemos cuáles son esas cosas que hemos llevado. Unos han sido maltratados por sus padres, otros abandonados, otros abusados. Hay muchas heridas en nuestro corazón. Hay muchas cosas que enfrentamos, muchas cosas que pasamos, pero aunque Dios nos sana, nosotros somos los corresponsables, los responsables de enfrentar esa situación. Un alcohólico pues no se va a sanar si él no se enfrenta a sí mismo y dice, sí es verdad, necesito ayuda, sí es verdad, estoy pasando esta situación. Entonces, para nosotros poder sanar, aunque es doloroso, porque sí, obviamente ese proceso es muy doloroso de enfrentar esas situaciones que a veces dejamos en el pasado, pero que realmente están siendo de tormento o de tranca en nuestro presente. Y si nosotros no sanamos realmente esas heridas y todas esas cosas que tenemos allí escondiditas en nuestro corazón, pero que Dios sí conoce muy bien, pues entonces nosotros no vamos a experimentar lo que es la libertad en el Señor. Nosotros no podemos sanar si nosotros no estamos dispuestos a confrontar. Y a veces queremos pues de una u otra forma que Dios nos sane, pero seguimos alimentando esa herida. ¿Cuántas veces nosotros no nos quedamos callados? Bueno, por la situación o porque sentimos vergüenza o porque nos da miedo al rechazo o porque realmente confrontar una herida es muy dolorosa. Por lo menos cuando nosotros estamos en ese proceso de sanación interna, de sanidad de nuestras heridas, hay algo que va tomado de la mano con esto y es el perdón. Y ejecutar ese perdón, a veces la gente lo malinterpreta porque piensa que, bueno, no, a la persona que me dañó, yo la tengo que perdonar. No, yo no la perdono. Pero resulta ser que el perdón precisamente es para nosotros. La libertad que da el perdón no la da para esa persona que te hirió. La libertad que da el perdón es para nosotros. Más adelante podemos profundizar un poquito en el tema del perdón, pero va tomado de la mano, primero de reconocer que estoy herido, de reconocer que tengo una herida en mi corazón y segundo de estar dispuesto a perdonar, porque el perdón no es para la otra persona, el perdón es para nosotros. Entonces nosotros podemos buscar alternativas, nosotros podemos buscar terapia, escribir, llorar, ya dije perdonar, y yo creo que lo fundamental es perdonar, pero nosotros podemos ir haciendo cosas, porque no es que todo se lo voy a dejar a Dios. Dice el Salmo 34, clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿Qué hizo el salmista? Él clamó. Él hizo algo, él tomó parte en su proceso, se sentía angustiado, se sentía herido, se sentía triste, se sentía mal. Él hizo una parte. ¿Y qué fue? Clamar al Señor. Entonces, en medio de esta reflexión, nosotros podemos respirar, detenernos
y confrontarnos a nosotros mismos para llegar a esa sanidad que estamos deseando. ¿Para qué me sirve la sanidad? ¿Por qué es importante sanar? Es muy importante sanar, porque muchas de las cosas, los miedos, las angustias y todas las cosas que enfrentamos en nuestra vida viene porque no hemos echado la vista un ratico hacia atrás. No para recordar y llorar y sumergirnos en el victimismo y en el dolor, no, sino para enfrentar esa situación, para sanar, para salir de ahí y para avanzar. Cuando nosotros decidimos sanar, nosotros decidimos avanzar. Entonces, yo soy parte de tomar la herramienta de la terapia. Cuando yo pasé por mi proceso de depresión, de angustia, de paranoia, que en otros videos he contado, de a poquito pero he contado, yo eché mano de la medicina, de la psicología, porque la Biblia habla de que Dios nos dejó medicina. O sea, no es tan nada mal que aunque tengamos fe, nosotros podamos adquirir el conocimiento y las herramientas. Primeramente la palabra, primeramente la fe, pero hay herramientas. Nosotros estamos en esta tierra. Somos espíritu, alma y cuerpo y tenemos un cerebro. Y nuestro cerebro, ¿verdad?, necesita que nosotros entendamos esa configuración para sanar. Cuando yo estaba en mi proceso de sanidad, precisamente, con el tema de la depresión y de todo esto que yo pasé, una de las cosas que me ayudó mucho, primero, era que yo me aferré literalmente al Señor. Yo me aferré, yo decía, Señor, por favor, ayúdame, yo sé que estoy en un proceso, yo sé que tú no me vas a sacar de este proceso así, porque algo voy a aprender, porque además que voy a ayudar a mucha gente. Pero yo alcé mi telefonito por medio de una amiga que me ayudó y estuve hablando con una terapeuta. Y ella me dio herramientas que yo pude aplicar y que gracias al Señor, primeramente, esas herramientas, pues hoy puedo contar una mejor historia. Entonces, para sanar hay que también confrontar esa herida, ser valientes y perdonar, ir a terapia, hablarlo. Yo recuerdo que en mi proceso de sanidad, perdonen que me extienda un poquito en esta área, pero creo que es importante. Yo he pasado por varias cosas en mi vida. Y una de las cosas que yo tuve que enfrentar hace poco fue la culpa de algo que yo quería hacer, que no pude hacer, que no estuve para solucionar, para ayudar. Y en ese momento, la culpa me atormentaba. Pero una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue pararme enfrente a un espejo y nombrar a esas personas que yo sentí que me fallaron. Y no fue fácil. Yo sé que confrontar una herida no es fácil, pero es beneficioso para nosotros, para nuestra libertad, para no estar con ese dolor allí guardadito, porque eso al final nos hace daño es a nosotros mismos. Entonces es importante de las herramientas que podamos tener, primeramente la palabra de Dios, la presencia de Dios, invocar su presencia, es lo que más nos da libertad y paz. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios dijo en Juan, Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, y no es la paz que da el mundo. A veces en el mundo podemos conseguir espacios de paz, pero esa paz no permanece y lo de Dios permanece. Echar en mano de la psicología, esas son herramientas importantes, leer, escribir, llorar, cantar. Hay gente que cantando y llora ahí, pero se desahoga, enfrenta, confronta esa herida y sobre todo perdonar, que es lo más esencial para sanar una herida. Si has llegado hasta aquí, te doy muchas gracias. Te pido de favor que compartas este video, te suscribas, le des like y comentes qué te ha parecido este tema de ser corresponsables de nuestra vida. No todo se lo debemos dejar a Dios. Sí hay que tener fe, pero hay que ser corresponsable de nuestra vida. Entonces, Dios transforma, pero nosotros somos los que decidimos. El cambio no es magia, es una decisión diaria. Todos los días, Dios mío, esto me confronta. ¿Por qué me confronta? Porque es una decisión diaria. Todos los días nosotros debemos decidir ser mejores. Nadie va a venir a decidir por mí, querer cambiar ciertas áreas que yo tengo torcidas. Eso lo voy a hacer yo.
eso lo vas a hacer tú. El hecho de querer cambiar, transformarte, está en ti. Dios quiere transformarnos, por supuesto que sí, pero Dios quiere si tú quieres. Dios quiere si yo quiero. Él jamás a nosotros nos va a obligar a nosotros querer cambiar ciertas áreas en nuestra vida. O sea, ese cambio no es, así es mágico. Es una decisión que todos los días nosotros debemos tomar. Él puede renovar nuestra mente, pero nosotros elegimos los pensamientos que alimentamos. Ay, Dios mío, esto es muy importante, porque el campo de la batalla de la mente es todos los días. Todos los días enfrentamos de una u otra manera retos, enfrentamos situaciones de los cuales nosotros somos los que debemos tener, como quien dice, ese dominio propio y esa capacidad de decidir, Señor, voy a hacerlo, voy a comportarme mejor, no les voy a caer a gritos, me voy a dominar. Entonces eso es una decisión diaria. Y bueno, la palabra de Dios dice que nosotros podemos transformarnos. Y me encanta esta parte porque esa es la herramienta. Y este espacio de reflexión es como para darnos a nosotros esas cajitas de herramientas que necesitamos, porque no hay nadie aquí que se salve. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos estamos en ese camino de querer avanzar, de ser mejores, de no quedarnos estancados en el mismo lugar. Porque el verdadero éxito, y esto yo siempre lo digo, viene de adentro hacia afuera, no de afuera, no de mostrar en mis redes sociales que todo está bien, que yo estoy súper chévere y feliz en mi matrimonio, que no peleamos para nada, que mis hijos son los perfectos, que no se portan mal. No, claro que no. Todos tenemos en nuestras familias, hasta en las mejores familias, problemas, retos, situaciones que debemos enfrentar y corregir. Entonces la herramienta está, ¿verdad?, en la palabra de Dios que dice transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo nos transformamos mediante la renovación de nuestra mente? Introduciendo ese conocimiento que viene del Señor. En la Biblia hay demasiadas instrucciones para ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas. Hay muchas promesas del Señor para enfrentar el miedo, la ansiedad, el temor. Entonces, si nosotros introducimos esa palabra en nuestra mente, pues eso nos va a renovar el conocimiento y nos va a ayudar a enfrentar de manera diferente las cosas que de una u otra forma enfrentamos a diario. La vida no es lineal, la vida es de altos y bajos. La vida es unas curvas ahí peligrosas. Entonces nosotros tenemos que tener esas herramientas para enfrentar con ese carácter, con esa fuerza que viene del Señor, porque una de las cosas que me ha ayudado a mí es a entender que no puedo sola siempre, que Dios está conmigo, pero que hay cosas que yo debo hacer y Dios me va a respaldar. Esa es la cerecita del pastel. Entonces, Dios abre puertas, que es el cuarto punto, pero nosotros somos los que tocamos. Como yo dije anteriormente, pues nada llega caído del cielo. Incluso en la palabra de Dios dice, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Entonces son acciones que no le corresponden a Dios. Ay, Dios va a bajar del cielo y me va a tocar la puerta. No, Dios se encarga de abrir la puerta, de darnos la gracia, de ayudarnos. Si nosotros vamos y llevamos la hoja de vida, el currículo a un trabajo y ese trabajo para nosotros, Dios nos va a dar la gracia. Dios nos va a dar la oportunidad de que la gente nos mire de otra forma y adquiera y quiera nuestro conocimiento y quiera contratarnos y todo eso en todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que hay algunas puertas que se abren con fe y obviamente hay que tener fe, pero la fe sin acción es mera ilusión. Hay que tener fe. Eso es como un dicho popular que dice, a Dios orando y al mazo dando. O sea, meter a Dios en la ecuación. Dios aquí conmigo, pero yo voy a hacer lo que me corresponde. Yo voy a hablarle a las personas si quiero dejar un mensaje. Yo voy a ir a tocar esa puerta de ese trabajo. Yo voy a buscar los socios que necesito para ese negocio. Y Dios paulatinamente nos va a ir dando la victoria. Pero de una u otra forma, pues nosotros somos los que tenemos que esforzarnos, como él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente.
Ahí está la tierra prometida. Los muros van a caer. Usted va a seguir esta instrucción. Va a hacer esto, va a dar la vuelta, va a venir para acá, va a venir para allá. Y al séptimo día usted va a pegar unos gritos bien fuertes con el pueblo. Y ahí ¡prum!, van a caer los muros de Jericó. Y así Él abre las puertas, pero nosotros somos los que pum, 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 nos tocamos. Entonces, ¿qué puertas hemos dejado de tocar porque pensamos que no era nuestra parte hacerlo? Quizás hay muchas cosas que quedaron en stand-by que podemos retomar si así queremos, si tomamos las acciones correspondientes. Entonces Dios es el origen, el centro y el poder de todo. Él está detrás de todo, pero nosotros no estamos pintados en la pared. Nosotros somos parte de la historia, si acaso no el protagonista. Somos, como dicen los coaches, el protagonista de nuestra historia. Somos los protagonistas de nuestra historia y no todo pues depende de Dios, pero tampoco depende todo de mí. Es un equilibrio, es no una independencia que yo lo puedo todo yo sola, pero es también aferrarnos al Señor, porque hay cosas que yo solamente puedo hacer, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Bueno, si te ha gustado esta reflexión, comenta, por favor, ¿qué te parece? Siempre hay que hacer ese equilibrio, ¿cierto? Entre fe y acción. No dejar todo así como que, ay, voy a quedarme con los brazos cruzados a esperar qué pasa. Tenemos que también tomar parte en esta historia. Por favor, comparte, si es de tu gusto hacerlo, este mensaje con alguien que crees que lo necesite. No olvides suscribirte a este canal, comentar, compartir y dar like. Gracias nuevamente por darte la oportunidad de estar aquí este ratico con nosotros en Reflexionando en Voz Alta.